Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy te invito a contemplar uno de los dogmas más amados y esperados en la historia de la Iglesia, el de la Inmaculada Concepción. Hace unos días vivimos esta linda solemnidad y es una verdad que no nació de un decreto aislado, sino del corazón creyente del pueblo fiel, que durante siglos sostuvo con amor lo que finalmente la Iglesia proclamó como certeza: que María fue preservada de todo pecado desde el primer instante de su existencia. Esta solemnidad no es solo una memoria mariana, es la celebración de una gracia total, de un sí perfecto y de un Dios que no improvisa. Por eso hoy no solo recordamos un hito doctrinal, entramos en el misterio de una mujer llena de gracia, en la historia viva de una iglesia que supo escuchar al Espíritu. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en las ciudades de Washington, de Chicago, Nueva York, Boston, Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su infinita y divina providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este programa vamos a recorrer 4 momentos esenciales para comprender y celebrar el misterio de la Inmaculada Concepción. Primero, vamos a viajar por esos siglos de fe, devoción y discernimiento que prepararon el corazón de la Iglesia para proclamar este dogma. Luego vamos a entrar en la figura luminosa del beato Juan Duns Scoto, el teólogo que con una sola frase liberó la verdad mariana de siglos de cautela. En el tercer segmento contemplaremos las resistencias, las heridas y esos silencios que parecían detenerlo todo, pero que Dios usó como parte de su pedagogía. Y finalmente veremos cómo el cielo mismo confirmó lo que el pueblo ya creía, con una proclamación que unió razón, corazón y maternidad. Quédense con nosotros, ya regresamos después de la pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Sean bienvenidos nuevamente, soy Leo Janón y estamos en tu programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde vamos a sumergirnos en una historia de fe, amor mariano y desarrollo doctrinal que tomó siglos, pero que nos dejó una de las joyas más luminosas de la teología católica, el dogma de la Inmaculada Concepción. Hoy recorreremos juntos el largo camino que vivió la Iglesia y el pueblo fiel
hasta que en 1854 se proclamó solemnemente que María fuera preservada de todo pecado desde el primer instante de su existencia. Este camino no fue inmediato ni estuvo exento de tensiones, dudas y desafíos, pero fue sin duda un proceso guiado por el Espíritu Santo. Comenzamos ahora con este viaje en el tiempo, donde veremos cómo la verdad se fue revelando poco a poco, desde la fe primitiva hasta los grandes santos que prepararon el corazón de la iglesia para recibir esta verdad eterna. La primera semilla de la doctrina de la Inmaculada Concepción no aparece aún formulada como tal, pero ya en los primeros siglos de la iglesia hay indicios claros de la exaltación única de María. Padres como San Justino Mártir y San Irineo de León elaboraron una de las imágenes más potentes de la teología patrística, la tipología de María como la nueva Eva. Así como la primera mujer cooperó en la caída del género humano, María, por su obediencia, pues cooperó en la redención. Esta comparación, que luego será ampliamente retomada, es el primer paso hacia entender que María no fue una mujer común, sino escogida y preparada por Dios desde la eternidad. Con el tiempo, esta reflexión se profundizó. En Oriente, la figura de María se elevó con títulos como Panaya, Toda Santa y la Llena de Gracia. En Occidente, aunque más reservados en sus expresiones marianas, se fue reconociendo que María tenía una santidad única. Si bien aún no se hablaba de su concepción inmaculada, ya se intuía que había algo en ella que no pertenecía a la lógica del pecado. María brillaba como la criatura más pura, el tabernáculo vivo donde el Verbo se encarnaría. Así, desde los primeros siglos, el sensus fidei, ese instinto de fe del pueblo cristiano, ya veneraba a María con un amor y una reverencia singular. La Iglesia, aunque no lo definía dogmáticamente, percibía la santidad radical de María. Esta intuición popular y patrística sería el terreno fértil sobre el cual más adelante germinaría la formulación del dogma. Hacia el siglo VII, en el Oriente cristiano, se comenzó a celebrar una fiesta litúrgica conocida como la Concepción de Santa Ana, la Madre de la Virgen. Aunque esta celebración no era aún una afirmación teológica del dogma, mostraba cómo el corazón litúrgico del pueblo ya veneraba el origen purísimo de María. Esta fiesta llegó a Occidente especialmente a través de la Iglesia en Inglaterra, donde en el siglo XI ya se celebraba con gran fervor. Fue ahí donde se empezó a hablar más explícitamente de la concepción sin mancha. San Anselmo de Canterbury propone la santidad de María desde el vientre, aunque no se atreve a decir que fue preservada del pecado original. Sin embargo, este avance devocional encontró resistencia entre algunos de los más grandes teólogos de su tiempo. Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, aunque profundamente mariano, expresó su preocupación respecto a esta celebración litúrgica. Temía que afirmar que María fue concebida sin pecado original podría poner en duda que ella también necesitara la redención de Cristo. La tensión era seria. ¿Cómo podía María ser redimida si nunca estuvo en pecado? Este dilema teológico será el gran nudo que siglos después resolverá Juan Duns Scoto. Pero por ahora habría un largo debate. Aún con estas reservas, la devoción popular crecía. La liturgia, aunque definía dogmas, expresaba lo que el corazón del pueblo creía y sentía. Y si bien algunos doctores aún discutían, la piedad del pueblo fiel, especialmente en los monasterios, en las cofradías y en el rezo del oficio mariano, pues iba trazando un camino que ni la teología ni la historia podían ignorar. Era el Espíritu Santo obrando desde abajo, desde lo humilde y lo sencillo, preparando a la iglesia para una proclamación que aún tardaría siglos, pero que ya se vivía con fe ardiente.
El siglo XIII trajo un florecimiento intelectual sin precedentes en la Iglesia, pero también profundizó el debate sobre la posible concepción inmaculada de María. En este tiempo, Santo Tomás de Aquino, aún con toda su devoción a María y su claridad teológica, no sostuvo la doctrina como se definiría después. Argumentaba que si María hubiera sido preservada del pecado original, entonces no habría necesitado la redención de Cristo, lo cual chocaría con la enseñanza apostólica de que todos han pecado y necesitan ser salvados. Esta postura, comprensible desde una lógica estricta, pues reflejaba el límite que la razón humana tenía en ese momento para penetrar el misterio. En este contexto aparece la figura clave del beato Juan Duns Scoto, fraile franciscano, quien se convirtió en el gran defensor teológico de la Inmaculada Concepción. Su aportación, que abordaremos en profundidad en el siguiente segmento, consistió en cambiar la pregunta. No si María fue redimida, sino cómo fue redimida. Don Scotto propuso que María sí fue redimida por Cristo, pero de forma anticipada y preservativa, no liberada después de caer. Esta fórmula maravillosa no solo resolvía la tensión doctrinal, sino que elevaba aún más el poder del Redentor. Cristo no solo puede sacar del pecado, sino impedir que el pecado siquiera toque. Gracias a esta innovación, el pensamiento inmaculista ganó fuerza, especialmente entre los franciscanos, quienes promovieron con entusiasmo esta verdad en universidades, predicación popular y vida espiritual. Ya no se trataba de una mera devoción emocional, sino de una doctrina coherente, profundamente cristológica, que hacía justicia tanto a la redención de Cristo como a la santidad perfecta de María. Y así se dio un giro decisivo. La teología empezaba a alinearse con la fe del pueblo, preparando el terreno para un reconocimiento más formal. A partir del siglo XV, lo que había sido una devoción creciente se convirtió en una marea imparable en toda la cristiandad, especialmente en España y América. El fervor por la pureza de María llevó a reinos enteros a declarar su defensa de la Inmaculada Concepción, incluso antes de que la Iglesia lo definiera oficialmente. En 1476, el Papa Sixto IV aprobó la celebración litúrgica universal de la fiesta, aunque sin imponer aún la doctrina. Sin embargo, el pueblo ya la había abrazado y en muchos lugares se juraba solemnemente defender esta verdad con la vida y la sangre si fuera necesario. Durante los siglos XVI y XVII, santos como San Lorenzo de Brindis, San Francisco de Sales, San Juan Eudes y más adelante San Luis María Griñón de Montfort avivaron el amor a la Virgen Inmaculada con una teología profundamente espiritual que influía tanto al clero como a los laicos. Mientras tanto, en América, las nuevas tierras evangelizadas se convirtieron en verdaderos bastiones inmaculistas. Desde México hasta el Perú, pasando por Colombia y Filipinas, María Inmaculada fue proclamada patrona de ciudades, pueblos y naciones enteras, mucho antes de que Roma pronunciara una sola palabra dogmática al respecto. La fe del pueblo había madurado con tanta fuerza que ya no se trataba de una expectativa, sino de una convicción. En 1830, la Virgen aparece a Santa Catalina Labouré con la medalla milagrosa que proclama: «Oh María sin pecado concebida». Finalmente, el 8 de diciembre de 1854, después de siglos de oraciones, disputas, procesiones, votos y mucha teología, el Papa Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción en la bula Ineffabilis Deus. Fue un acto que no solo selló una verdad largamente creída, sino que reconoció la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en sus teólogos, sus santos y sus liturgias.
El dogma no cayó del cielo como un decreto imperial, sino que brotó de una iglesia que supo esperar, discernir y obedecer al Espíritu a lo largo de los siglos. Fue una proclamación que unió cielo y tierra, razón y corazón, autoridad y sensus fidei. Y como si el cielo quisiera bendecir públicamente la proclamación hecha por la iglesia en la tierra, apenas 4 años después del dogma, en tiempos en donde la comunicación era básicamente nula, no existían pues la electricidad, redes sociales ni nada por el estilo, pues la Virgen se aparece en 1858 a una niña sencilla llamada Bernadette Soubirous en Lourdes, Francia, y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. No dijo fui concebida sin pecado, sino yo soy, como revelando que esa pureza no era solo un momento, sino su identidad eterna. Fue como si la iglesia triunfante respondiera con gozo a la iglesia militante, no imponiendo nada, sino confirmando lo ya discernido con obediencia y fe. Ese es el sello materno del cielo sobre la proclamación terrena, un gesto de Dios que muestra que el camino recorrido por siglos no fue en vano, sino una parte de un designio de amor que culminó en la sonrisa de una madre que dice: sí, ustedes acertaron, porque me escucharon con el corazón. Y así, queridos oyentes, culmina este primer segmento donde hemos visto cómo la doctrina de la Inmaculada Concepción no nació de una sola pluma o de un solo siglo, sino de una sinfonía de fe y tiempo, de santos y pueblos, de teología y oración. El camino hacia el dogma fue largo, sí, pero necesario, porque en la pedagogía de Dios las verdades profundas requieren maduración, obediencia y apertura al espíritu, así sea intrageneracional. Lo que hoy veneramos como dogma, ayer fue misterio celebrado con amor. Y gracias a esa fidelidad podemos mirar a María como lo que siempre fue y ha sido y será, la llena de gracia desde el primer instante de su ser. Continuamos después de la pausa en cuanto a profundizar en la figura central que dio el giro decisivo, el beato Juan Duns Scoto. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso para nuestro segundo segmento. Si el primero nos mostró la fidelidad de la Iglesia a lo largo de los siglos para llegar a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, pues en este segundo segmento nos detenemos para contemplar la figura de un hombre que, sin ser papa, ni obispo, ni mártir, se convirtió en la mente privilegiada que resolvió el dilema teológico que parecía sin salida. Hablamos de Juan Duns Scoto, un fraile franciscano del siglo XIII que con una pluma humilde pero aguda trazó el argumento que cambiaría para siempre la historia de la Mariología. Lo más impactante es que este gigante de la teología permaneció sin canonizar por más de 6 siglos y no fue sino hasta 1993 que otro gran santo mariano, San Juan Pablo II, lo elevó a beato. ¿Cómo es posible que una de las mentes más influyentes en el desarrollo de uno de los dogmas más importantes de la Iglesia haya sido reconocido oficialmente solo en nuestra era contemporánea? Misterios del tiempo de Dios, ironías sagradas, pero también señales claras de que cuando el Espíritu inspira, el corazón de la Iglesia tarde o temprano reconoce. Juan Duns Scoto nació alrededor del año 1266 en Escocia y desde joven mostró un intelecto brillante y una vida espiritual muy profunda. A los 15 años ingresó a la orden franciscana y más adelante estudió en Oxford y en París, dos de los centros teológicos más importantes de Europa. Era un tiempo de grandes maestros, entre ellos Santo Tomás de Aquino, que ya había fallecido, pero cuya influencia dominaba los debates académicos. En medio de ese ambiente exigente y racional, Duns Scoto comenzó a destacarse
no por su cantidad de escritos, sino por la fineza de su pensamiento, razón por la cual fue llamado el doctor sutil. Pero más allá de su agudeza lógica, lo que lo distingue es que su teología nace del amor, especialmente del amor por Cristo y por su madre. No era un teólogo de salón, sino un hombre de oración profunda, cuyo intelecto estaba al servicio del misterio y no por encima de él. En un momento de su vida, fue expulsado de la Universidad de París por defender al Papa en un conflicto con el rey, y más tarde se trasladó a Colonia, Alemania, donde murió joven a los 43 años. Su tumba en esa ciudad aún es lugar de peregrinación silenciosa para quienes intuyen que este fraile humilde marcó el destino teológico de la Iglesia, sin buscar poder, fama ni cargos eclesiásticos. Lo sorprendente es que su beatificación se haya dado 687 años después de su muerte, y más aún, que haya sido San Juan Pablo II, uno de los mayores defensores de la teología mariana moderna, quien reconociera oficialmente su santidad. Es como si el cielo esperara el momento preciso, el kairos, para que este instrumento del Espíritu fuera presentado como modelo. Un recordatorio de que los tiempos de Dios no siguen el ritmo del aplauso humano, sino el pulso de la verdad y la humildad. En medio de la disputa teológica más compleja de su tiempo, si María había sido concebida sin pecado original o no, Don Scotto propuso una síntesis que sería tan sencilla en su forma como revolucionaria en su contenido. Su famosa fórmula potuit dequit ergo fecit se traduce así: Dios pudo hacerlo, convenía hacerlo, por lo tanto lo hizo. Esta frase, que parece casi un silogismo espiritual, encerraba siglos de tensión teológica en una afirmación que respetaba tanto la omnipotencia de Dios como la necesidad de redención universal, como la dignidad singular de María. Scotto razonó así: si Cristo es el Redentor perfecto, entonces su obra no solo puede sanar el pecado, sino prevenirlo. Y si Dios podía preservar a María del pecado original en previsión de los méritos de Cristo, y además le convenía hacerlo porque sería la madre de su hijo, un vientre puro, entonces es coherente con la bondad divina que lo haya hecho así. En esa línea, María también fue redimida por Cristo, pero de forma anticipada y preservativa, lo cual exalta aún más el poder salvífico del Señor. Este argumento fue un punto de inflexión. Por primera vez se podía afirmar con rigor teológico que María fue concebida sin pecado, sin contradecir la doctrina de la redención universal. Don Scotto no solo defendió a María, defendió a Cristo como redentor pleno, y en el fondo defendió a la humanidad, mostrando que la gracia puede vencer al pecado no solo como cura, sino como prevención. Esta visión cambiaría el rumbo de la mariología y colocaría a María en el corazón mismo del plan salvífico, no como adorno, sino como parte activa y plena del misterio de la redención. Después de la muerte de Don Scotto, su enseñanza sobre la Inmaculada Concepción no fue inmediatamente aceptada por toda la Iglesia. Los dominicos, seguidores del pensamiento de Santo Tomás, aún mostraban reservas. Sin embargo, los franciscanos adoptaron con fuerza la tesis de Scotto y se convirtieron en los principales defensores del inmaculismo en las universidades y entre el pueblo fiel. En el siglo XV su influencia creció tanto que incluso el Concilio de Basilea en 1439 apoyó públicamente la enseñanza de que María fue preservada del pecado original, aunque sin proclamarla como dogma. En paralelo, el Sensus Fidei seguía hablando. El arte, la música, las procesiones y las devociones populares ya veneraban a María como la Purísima. Era como si el pueblo cristiano hubiera entendido mucho antes que la jerarquía
que la pureza total de María no era solo un detalle, sino una necesidad del corazón. María, la madre, no podía haber sido tocada por el pecado. Y con el respaldo teológico de Scotto, la fe se volvió también razón. Fue esa alianza entre la teología académica y la piedad popular la que finalmente hizo imposible ignorar la evidencia. La Iglesia ya creía en la Inmaculada Concepción, aunque aún no lo había dicho oficialmente. Así, siglo tras siglo, lo que Scotto había sembrado en su tiempo fue regado por los santos, los predicadores y los fieles. La semilla germinó en libros, en rosarios, en consagraciones, en imágenes, en letanías, en pinturas. Cuando finalmente llegó el momento de definir el dogma, la Iglesia ya lo vivía, ya lo celebraba, ya lo respiraba, y en el corazón de todo ese proceso estaba un joven beato que con una frase iluminada había liberado a la verdad de siglos de cautiverio, sin imponer, sin forzar, sin condenar a nadie, sino simplemente permitiendo que la luz entrara por la grieta correcta. La teología de Don Scotto no solo abrió el camino al dogma de la Inmaculada Concepción, sentó una base firme para futuras profundizaciones marianas. Su capacidad para armonizar la grandeza de María con la centralidad de Cristo es quizás el mayor aporte de la mariología franciscana, porque lo que hizo Scotto fue reconocer que la gracia de Dios puede obrar de forma única en María sin quitarle nada a Cristo. María no compite con Jesús, ella refleja, amplifica y colabora plenamente con su misión. Esa colaboración, ya presente en su concepción inmaculada, se extiende a todo su ser, en su fiat, en su maternidad, en su dolor al pie de la cruz, en su intercesión continua. Scotto intuyó esto no solo teológicamente, sino espiritualmente. Y aunque no desarrolló en profundidad la cooperación mariana en la redención como tal, plantó la semilla de una teología que reconoce a María como parte activa y necesaria del plan salvífico, no como adorno, sino como criatura redimida de modo singular y gloriosamente participativa. En este sentido, el pensamiento de Scotto es proféticamente actual, porque vivimos en tiempos en donde María es aún incomprendida, incluso dentro de la Iglesia, y sin embargo su papel no ha terminado. Como si el Espíritu Santo a través de Scotto nos dijera, la obra en María aún no ha sido plenamente reconocida, pero llegará el día. La Inmaculada fue la puerta, su cooperación en la redención puede ser el camino, y Scotto, con su fidelidad, humildad y agudeza, sigue siendo una voz vigente para los desafíos marianos del siglo XXI. Bueno, hemos llegado al final de este segundo segmento y al regresar vamos a cubrir cuando todo parece detenerse, todos los obstáculos, heridas y la fidelidad silenciosa. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso para nuestro tercer segmento. Soy Leo Janón y hasta ahora hemos recorrido un camino de luz. La historia, la teología, la proclamación. Pero si somos honestos, también debemos mirar los momentos que ese camino se nubló. Cuando la verdad parecía estancarse y los corazones se llenaban de confusión y desánimo. Porque la historia del dogma de la Inmaculada no fue una línea recta. Hubo tiempos en donde todo parecía detenerse, donde el pueblo esperaba en silencio y donde los obstáculos eran tantos que se pensaba que jamás se proclamarían. En este segmento queremos hablar de esas dificultades, no para quedarnos en ellas, sino para mostrar cómo incluso en la oscuridad Dios purifica, forma y prepara a su iglesia. Hoy más que nunca necesitamos recuperar la esperanza en medio de lo incierto y recordar que el que guarda la llama encendida es el verdadero testigo. Durante siglos, muchos teólogos sinceros, entre ellos grandes santos, temían que hablar de la Inmaculada Concepción pudiera desequilibrar la doctrina cristológica. Temían, como Santo Tomás de Aquino o San Bernardo, que se quitara protagonismo a Cristo, el único Salvador.
Esta resistencia no venía de maldad, sino de un celo mal encuadrado, que no alcanzaba a ver que María no resta, sino refleja la gloria del Hijo. Y sin embargo, esta resistencia fue un obstáculo real, que congeló la definición durante generaciones. Por otro lado, también existía el temor a los excesos emocionales. Algunos pensaban que el fervor mariano del pueblo era demasiado pasional, casi supersticioso. Se temía que definir el dogma por presión popular pudiera dar una imagen de debilidad institucional o sentimentalismo doctrinal. Se olvidaba que el Espíritu también habla a través del corazón sencillo del pueblo fiel. Esa desconexión entre lo académico y lo devocional, pues retardó el paso. Fue una herida, una división interna, donde cada uno defendía su parte sin ver la totalidad. Pero ahí, en medio de esa lentitud, estaba el Espíritu obrando, purificando intenciones, corrigiendo énfasis y haciendo madurar una verdad que no podía ser impuesta con violencia, sino acogida con humildad. La iglesia en su caminar lento y a veces torpe era guiada hacia la plenitud, aunque aún no lo comprendiera. El siglo XV trajo consigo el Renacimiento, un movimiento que, aunque lleno de belleza artística, desplazó el centro espiritual hacia el hombre y su razón, relegando la humildad de María a un plano secundario. La confianza en el progreso humano, en la ciencia, en la estética, comenzó a opacar el valor del silencio, de la obediencia, de la pequeñez, todo lo que representa la Virgen Inmaculada. En ese contexto, hablar de María como preservada del pecado sonaba casi arcaico, incluso incómodo, para algunos intelectuales que querían renovar la iglesia a base de antropocentrismo. Luego vino el golpe de la Reforma Protestante. Lutero y los reformadores, aunque al principio conservaban cierta devoción a María, pronto rompieron con la tradición mariana. La Virgen fue reducida a un personaje bíblico más, y la devoción mariana pasó a verse como superstición papista. En medio de un ambiente tan polarizado, la Iglesia Católica tuvo que cuidar su lenguaje, protegerse de nuevas rupturas y evitar declaraciones que pudieran empeorar el cisma. ¿Cómo proclamar un dogma mariano en medio de una guerra teológica? Y sin embargo, la devoción a María no murió. En los pueblos, en las cofradías, en los hogares sencillos, la llama seguía viva. Fue como una reserva espiritual que Dios guardó en el corazón de los pequeños mientras los grandes discutían. Esa fidelidad silenciosa fue el verdadero templo donde se conservó la verdad, como una vela que no se apaga, aunque no brille en la plaza pública. Uno de los obstáculos más profundos y de los menos hablados fue la incoherencia interna de muchos miembros de la Iglesia. Durante siglos, especialmente entre el Renacimiento y el siglo XVIII, la Iglesia vivió tiempos de crisis moral, política y espiritual. Muchos de sus pastores estaban más enfocados en el poder, en los privilegios o en la cultura que en el Evangelio. Y mientras se proclamaban verdades sublimes sobre María, la Iglesia como cuerpo no reflejaba su imagen, no imitaba su pureza, su humildad, su obediencia. El mundo veía en María un ideal, pero no veía en los cristianos un testimonio que lo hiciera creíble. ¿Cómo hablar de la Inmaculada cuando la propia Iglesia estaba herida de orgullo, corrupción y mundanidad? ¿Cómo proclamar a la toda pura cuando quienes la defendían no vivían en la luz? Esta falta de coherencia no solo retrasó la proclamación, sino que sembró duda en el corazón del pueblo, porque el mundo escucha más con los ojos que con los oídos. Y si no veía pureza en la iglesia, tampoco podía creer en la pureza de María. Pero incluso en esos tiempos oscuros hubo almas fieles, escondidas, que vivieron el evangelio a imitación de María. Monjas en clausura, campesinos anónimos, santos desconocidos que como pequeñas llamas en un cuarto sin ventanas mantuvieron viva la fe mariana. Fueron ellos, no los grandes discursos, los que sostuvieron la esperanza. Y gracias a ellos, cuando llegó el momento, la iglesia pudo alzar la voz y proclamar el dogma con autoridad.
porque había vuelto a mirarse en el espejo de María. En toda esta historia de obstáculos hay un detalle que brilla más que todos: el alma sencilla que no se rinde. Mientras el debate se enfriaba, mientras los escándalos herían, mientras los teólogos discutían, el pueblo fiel seguía rezando el Ave María. Seguía haciendo novenas, caminando en procesiones, besando imágenes de la Purísima. Esos corazones, en su mayoría humildes y anónimos, fueron el verdadero sagrario donde se mantuvo encendida la llama del misterio. Esos hombres y mujeres no necesitaban entender todos los argumentos. Ellos amaban a María, confiaban en que era sin pecado y eso les bastaba. Y mientras en la superficie todo parecía estancado, abajo, en el alma del pueblo, la fe seguía creciendo como raíz bajo tierra. Ese tipo de fidelidad es la que sostiene a la iglesia en sus inviernos, en sus oscuridades. Es la que cuando vuelva la primavera, la claridad, la luz, todo florezca con más fuerza. Hoy también nosotros estamos llamados a ser esos custodios de la llama, porque hay momentos donde no entendemos, donde el silencio de Roma puede doler en algún momento, donde parece que la fe no avanza, pero justo ahí, si protegemos el fuego, si no dejamos que se apague la vela interior, estamos preparando el día en que Dios nuevamente alzará su voz a través de su iglesia. Y cuando eso ocurra, será gracias a los que siguieron creyendo en medio de la noche. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del eco del cielo. La iglesia confirma lo que el pueblo ya vivía. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Entramos a nuestro último segmento. Soy Leo Janón y después de haber recorrido el largo y apasionante camino que llevó a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, detengámonos ahora en el lugar más alto de este ascenso, la confirmación de la Iglesia y del cielo mismo. Este no es un dogma que apareció por decisión política o presión popular, no. Es una verdad que brotó desde lo profundo del alma del pueblo fiel. Fue trabajada en oración por teólogos y santos y finalmente fue sellada por la voz oficial de la Iglesia y de manera misteriosa por la misma Virgen María. Este segmento será como asomarse al cielo y escuchar su eco suave pero firme diciendo: sí, ella es la Inmaculada y lo ha sido desde siempre. Veremos cómo la palabra de Dios, el magisterio y los gestos de María desde lo alto han cerrado con gloria un proceso que duró siglos, pero que hoy nos llena de certeza, paz y una renovada confianza en la victoria final del corazón inmaculado. Aunque la palabra Inmaculada Concepción no aparece en las Escrituras, la semilla de este misterio está presente desde el principio. En el libro del Génesis, en capítulo 3, versículo 15, conocido como el protoevangelio, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta enemistad total entre la mujer y el demonio no puede incluir el más mínimo pecado en ella, pues el pecado es precisamente lo que une al hombre con el enemigo. Esta mujer, figura profética de María, está descrita como absolutamente opuesta a la serpiente y por lo tanto pura desde su origen. Otro texto clave es Lucas 1:28, donde el ángel Gabriel saluda a María con palabras sin precedentes: alégrate llena de gracia. En griego, que caritomene, que es un participio perfecto pasivo, indica una acción completa, perfecta y permanente. No dice serás llena de gracia o estás ahora llena de gracia, sino que has sido agraciada desde siempre. Esta expresión única en toda la Biblia ha sido uno de los fundamentos más sólidos para el desarrollo del dogma. Estos textos, entre otros, no son pruebas matemáticas, sino luces teológicas que a la luz del Espíritu permiten a la Iglesia comprender que la verdad de la Inmaculada Concepción estaba ya sembrada en la palabra revelada. Como dice San Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo.
Así, la escritura no es silencio, sino eco profundo del misterio mariano. El 8 de diciembre de 1854, finalmente, el Papa Pío IX pronunció las palabras más esperadas por siglos de fidelidad mariana, que María fue, desde el primer instante de su concepción, preservada del pecado original. Pero lo que muchos no suelen notar es que este acto, expresado en la bula Ineffabilis Deus, fue la primera aplicación solemne del carisma de la infalibilidad papal, antes incluso de que el dogma de la infalibilidad fuera definido en 1870. Fue un momento místico en la historia. El vicario de Cristo alzando la voz de toda la iglesia militante en plena comunión con la iglesia triunfante y purgante, proclamar una verdad que había sido vivida en los altares, en las calles, en el arte y en los corazones sencillos por siglos. Esta proclamación no fue un acto de poder aislado, sino el culmen de una consulta sin precedentes a todos los obispos del mundo. La voz del Papa fue la de Pedro, sí, pero también fue la de María, que hablaba por boca de su iglesia. El dogma fue la respuesta oficial a una oración eclesial que había durado más de un milenio. En ese acto se volvió lo que verdaderamente significa el carisma de la infalibilidad. No es un privilegio personal, sino una responsabilidad de confirmar a los hermanos en la fe. Por eso, más que un decreto autoritario, el dogma de la Inmaculada fue un amén eclesial. Y eso es la infalibilidad, es un amén eclesial. Es decir, hay una consulta muy profunda del pontífice a toda la iglesia. La iglesia, bajo la guía del Espíritu, dijo en voz alta, entonces, lo que ya habías dicho durante siglos en voz baja. Fue la culminación de una fidelidad histórica, unida a la humildad de una madre que nunca pidió proclamaciones, pero que recibió con ternura lo que sus hijos le ofrecieron con amor y discernimiento. Mucho antes de que se proclamara el dogma, ya María Inmaculada era amada, invocada y proclamada patrona de naciones enteras. Esto nos habla de una verdad que ardía en el alma del pueblo fiel, incluso sin necesidad de definiciones dogmáticas. En España, México, Estados Unidos, Filipinas, Colombia, Perú, Venezuela y muchas otras tierras, María Inmaculada era la reina, incluso cuando aún no era oficialmente reconocida como tal por Roma. Este amor popular fue el útero espiritual del dogma y muestra cómo el Espíritu Santo habla a través del sensus fidei del pueblo santo de Dios. En 1644, México proclamó a la Inmaculada como su patrona principal. En 1760, el Papa Clemente XIII, a petición del rey de España, declaró oficialmente a la Inmaculada como patrona de España. En 1846, en Estados Unidos, 8 años antes del dogma, los obispos eligieron a la Inmaculada como patrona nacional y el Papa Pío IX finalmente aprobó el dogma en 1847. Esos gestos no son coincidencias, son anticipos del cielo, son pequeñas definiciones del corazón antes que de la razón. Este fervor popular que anticipó el dogma nos enseña algo vital. La iglesia no se mueve por cálculos estratégicos, sino por el amor que el Espíritu va cultivando en su cuerpo místico. A veces el amor precede a la razón y el corazón prepara lo que luego la inteligencia definirá. El dogma no nació en un escritorio, sino en los altares de los pueblos, en las letanías, en los rosarios, en las lágrimas. Y cuando finalmente fue proclamado, fue un acto de justicia espiritual hacia una devoción que el cielo ya había abrazado desde siempre. En 1858, apenas 4 años después del dogma, la Virgen María aparece a una joven campesina en Lourdes, Francia. No dice muchas palabras, pero las que pronuncia bastan para estremecer siglos de espera. Yo soy la Inmaculada Concepción. No dice fui concebida sin pecado, ni me proclamaron así en Roma, no. Ella se identifica con el misterio mismo. Es como si dijera, eso que han proclamado soy yo. Y así el cielo confirma con ternura lo que la tierra con esfuerzo y fe había discernido. Lourdes no viene a añadir nada, sino a sellarlo todo
con un beso maternal. Y desde entonces millones de peregrinos van a ese lugar como quien va a dar gracias por una verdad que no se impone, sino que se recibe con alegría. Pero no es solo Lourdes. Hay otro lugar donde ese dogma no se enseña, sino que se grita, se canta, se celebra con pólvora, altares, dulces y guitarras. Es mi patria Nicaragua, donde el pueblo entero, cada diciembre, se desborda en una tradición única en el mundo, la gritería. Cada casa se convierte en santuario, cada calle en procesión. Y en medio de todo, un grito atraviesa el alma con sabor a eternidad. ¿Quién causa tanta alegría? Y como si el cielo respondiera por boca del pueblo, la concepción de María. Es el dogma hecho canción, es teología en sandalias, es la sabiduría de los sencillos, esa la que Cristo alabó. Este grito no es solo cultura popular, es el eco del Magnificat, es la voz de una nación que con todas sus heridas aún sabe mirar al cielo y decir sí como María. Es Nicaragua diciendo con el alma, nosotros creemos, nosotros celebramos, nosotros guardamos esta verdad en la sangre misma de nuestra tierra. Eso es un privilegio que no solo es patrio, sino eclesial. Porque lo que el Papa proclamó en Roma, lo que María confirmó en Lourdes, el pueblo lo celebra con gozo en León, en Granada, en Managua y en cada rincón donde una imagen de la Purísima preside el corazón del hogar. Bien, así termina este programa, no como una conclusión, sino como un canto. Con un pueblo que no necesita seminario para confesar un dogma porque su corazón ya lo sabe. Y si vos, hermano oyente, hoy estás cansado, herido, confundido, escucha este grito que es tuyo también. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Esa es la certeza que nos levanta, el canto que nos hermana y la esperanza que nos lanza hacia adelante. Porque si ella es inmaculada, entonces vos también podés ser santo. Y si ella venció, entonces el pecado no tiene la última palabra, solo el amor, solo la gracia, solo Cristo en María. Cerremos entonces con esta oración cantándola con el corazón. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. Madre Inmaculada, concebida sin mancha por pura misericordia, enséñanos a creer que la gracia puede más que el pecado. Vos que fuiste pensamiento eterno del Padre, flor anticipada de redención, haznos también proyecto de santidad en medio del mundo herido. Vos que fuiste proclamada por la Iglesia y confirmada por el cielo en Lourdes, haced de nosotros testigos firmes de verdad, custodios de esperanza y lámparas encendidas en medio de tanta oscuridad. Madre purísima, que el grito de alegría que resuena en los pueblos, quien causa tanta alegría, la concepción de María, sea también nuestro canto, nuestro dogma vivido y nuestro consuelo en la batalla. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.